Hola a todos. Bueno, voy a comenzar a explicar el trabajo que hemos presentado este año en la JAIOS y el cual se titula Sistemas de clasificación para predicción de fracasos en implantes dentales, validado por expertos humanos. Tiene como autores a Nancy Gans, quien les habla, la doctora Alicia Ares y el doctor Horacio Cuna. Los tres somos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Bien, para entrar en contexto, podemos decir que el dominio de este trabajo son los implantes dentales. Un implante dental es un tornillo metálico que se adhiere directamente a la superficie del hueso, que puede ser en la mandíbula o en el maxilar, y sobre el cual se fija una corona que es la que reemplaza a la pieza perdida. ¿Sí? Esa pieza perdida sería la parte estética del tratamiento de un implante dental. Los implantes dentales están fabricados con materiales biocompatibles, ¿sí? Como lo son el titanio o el circonio. Tanto en Misiones como en Argentina, el titanio es el biomaterial más utilizado, ya que el circonio es mucho más costoso y requiere de un equipamiento específico. Bien, según la bibliografía, el éxito de un implante depende de tres cuestiones o ejes principales: de las características del implante, de las condiciones de salud del paciente y por supuesto de la habilidad del cirujano, aunque esta última condición es difícil de medir o de cuantificar, sí se podría cualificar, ¿no? Entonces, para entender y determinar cuáles son los factores más influyentes en el proceso de ocio-integración, ¿sí? Que es el proceso de integración de los tejidos óseos, que pueden ser duros y blandos, con la superficie del implante, proponemos aplicar un procedimiento de extracción de conocimiento que nos permita definir o clasificar casos basados al éxito o al fracaso. Y en todo este trabajo se ha ido realizando a través de la metodología CRISDM. Bien, el objetivo del trabajo es evaluar el beneficio de la utilización de múltiples algoritmos de clasificación para predecir fracasos de un conjunto de datos de implantes dentales que se confeccionó en conjunto con el Colegio de Odontólogos de la provincia de Misiones, y a la vez validado con la opinión de expertos humanos. ¿Sí? Cuando hablamos de expertos, fue necesario definir varios especialistas en distintas áreas, como por ejemplo en implantología oral, ¿sí? Hablando de odontólogos, especialistas en orientación compleja y demás. También en biomateriales, en la parte de farmacología y de gestión, ¿sí? Ya que toda la preparación y procesamiento de los datos requirió un estudio y preparación, ¿no? Y que permitan asegurar la calidad de esos datos, ¿no? Bien, una descripción del conjunto de datos es que este estaba agrupado en 4 dimensiones, 31 características, 1165 tuplas, que serían casos de historias clínicas de pacientes que se han sometido a procesos quirúrgicos de colocación de implantes dentales. Otra característica particular es que el conjunto es un conjunto desbalanceado, es decir, que alrededor del 80% pertenece a una clase, en este caso a la clase éxito, y el otro 20% pertenece a la clase minoritaria fracaso, que es la que es más nos interesa, digamos, ¿no? Existen dentro del conjunto de otros distintos tipos de variables, como cuantitativas, cualitativas categóricas, tanto como género, tabaquismo, ¿sí? También ordinales, como el tipo de hueso, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o 4, ¿sí? También se ha confeccionado un diccionario de datos para poder comprender cada una de estas columnas. Y por ahí un dato adicional es que la recolección de los datos fue realizada entre los años 2016 y 2018. Bien, estas son las características por ahí a tener en cuenta en cada una de las etapas de la colocación de un implante dental, ¿sí? Cuando hablamos de las 4 dimensiones del conjunto de datos, es decir, que está agrupado en estas 4 dimensiones, ¿sí? Datos del paciente, como su edad, si fuma, si tiene periodontitis, que es una afección alrededor de una o varias piezas dentales, la cual puede ocasionar en futuro el fracaso de un implante dental, si por ahí tomaba algún medicamento, entre otros.
Otra sección o dimensión destinada a las características del implante, como el diseño, la longitud, el diámetro, el tratamiento de superficie del implante. Una tercera dimensión relacionada a la fase quirúrgica, como por ejemplo qué pieza dentaria fue reemplazada, si hubo algún mejoramiento del lecho óseo, o sea, o alrededor donde se colocó el implante, el tipo de hueso del paciente, etcétera. Y una última dimensión que nos permita reflejar si ese proceso tuvo éxito o no, y bueno, alguna observación de por qué fracasó o algún otro comentario. Bien, ¿en qué consiste básicamente este trabajo? Como lo había comentado, en un proceso de extracción de conocimiento, el cual se basa en los siguientes pasos, ¿sí? Primeramente, por supuesto, leer el conjunto de datos y seleccionar el atributo clase, ¿sí? O la variable que necesitamos predecir. En nuestro caso se denomina o se llama seguimiento postoperatorio y es la que nos define los éxitos, o sea, o si este caso es exitoso o fracaso, ¿no? Luego de seleccionar el atributo clase, aplicamos un método de selección de características, el denominado chi-squared, para eliminar las variables que no aportaban ganancia de información o que generaban ruido al estudio. ¿Sí? El método chi-squared es muy apropiado para conjuntos de datos cualitativos. Bien, luego a ese subconjunto obtenido del método de selección de características se lo dividió de forma aleatoria para preservar la distribución de ambas clases en un 70% para entrenamiento y el otro 30% para la parte de predicción, evaluación y prueba, ¿no? Seguidamente, un paso muy importante en este trabajo fue buscar los mejores clasificadores individuales para el problema. Después de investigar distintos tipos de clasificadores existentes y teniendo en cuenta inclusive investigaciones que combinan clasificadores, proponemos la utilización de estos 5 clasificadores, ¿sí? Un random forest basado en árboles de decisión, una máquina de vector soporte, ¿sí? En nuestro caso tuvimos mayor éxito con el núcleo radial, perdón, un KNN, o sea, basado en la lógica del vecino más cercano, un multinomial Naive-Bayes, ¿sí? Basado en la lógica de Bayes, y un perceptrón multicapa, sería una red neuronal. Por supuesto, estos 5 clasificadores tuvieron que ser calibrados y calibrados los hiperparámetros. Y para obtener un modelo robusto y optimizar el rendimiento de cada uno de ellos, hemos definido los siguientes pasos, ¿no? Un espacio de búsqueda para cada uno de estos parámetros, el cual se fue ajustando en función de la medida de rendimiento, un algoritmo de optimización o de ajuste. En nuestro caso hemos empleado una búsqueda en cuadrícula. Si bien es el más costoso en cuanto a rendimiento, permite cubrir todo el espacio de búsqueda. Hay otros métodos, pero bueno, nosotros optamos por utilizar el de cuadrícula. Un método de evaluación, ¿sí? Como estrategia de remuestreo se utilizó una validación cruzada de 10 iteraciones y una medida de rendimiento para ir ajustando ese espacio de búsqueda de los hiperparámetros, que en nuestro caso hemos utilizado el accuracy, que está dado por los verdaderos positivos más los verdaderos negativos dividido la totalidad de la muestra. Luego de definido los valores óptimos, se han fijado a cada uno de estos hiperparámetros y se procedió a entrenar cada uno de estos clasificadores, con, por supuesto, los datos apartados que eran para entrenamiento. Luego se procedió a la predicción, ¿sí? Con los datos de prueba, con ese 30% que se ha dejado eh, para la parte de evaluación. Y finalmente proponemos integrar las predicciones de estos clasificadores a través del método de votación suave ponderada. Este método recoge las probabilidades, ¿sí? De clases predichas por cada clasificador y los multiplica por un peso asignado a cada uno y finalmente los promedia, ¿sí? Y la decisión final se determina a través de la probabilidad promedio más alta, ¿sí? El máximo, ¿sí? En nuestro caso, el peso o los pesos fue determinado mediante una búsqueda en cuadrícula utilizando un parámetro de prueba con valores comprendidos entre 0 y 1 y se seleccionó la combinación que permitió obtener la mejor precisión. Y en lugar de utilizar, en nuestro caso, el máximo, lo que fuimos fue
lo que hicimos, perdón, fue definir un umbral, ¿sí? Este umbral también estuvo sometido a una búsqueda en cuadrícula con valores comprendidos entre 0.1 y 0.5, con incrementos de 0.1 en cada prueba, y se seleccionó el valor de umbral que permitió obtener el mejor resultado de clasificación tanto para la clase de éxito como para la clase fracaso. ¿Sí? En esta tabla se puede apreciar que se puede tomar cualquiera de estas combinaciones para obtener esta precisión. Es decir, con estos pesos asignados a cada clasificador y definiendo este umbral, ¿sí? Para decir que a partir de la predicción 0.5 se define, por ejemplo, como fracaso, se podría llegar a obtener un 79% de precisión para la clase fracaso, sin descuidar, por supuesto, la clase éxito. Bien, finalmente el proceso consiste en validar los resultados obtenidos a través de métricas, ¿no? Bien, estos son los hiperparámetros que se buscó ajustar en cada uno de los clasificadores, por ejemplo, como la cantidad de árboles, el criterio, el kernel de la máquina de vector soporte, ¿sí? Lineal, polinomial, radial, la cantidad de vecinos o el número de vecinos a considerar, entre otros. Estas son las métricas de evaluación que se tuvieron en cuenta, ¿sí? La matriz de confusión, la sensitividad, la especificidad, accuracy y el error para el tema de evaluarlo o compararlo con la opinión de los expertos. Luego, para la parte de evaluación, más allá de haber utilizado nuestro conjunto de datos, hemos utilizado un conjunto de datos artificial que lo hemos generado con la herramienta, perdón, con el algoritmo SMOD, ¿sí? El cual genera nuevas tuplas artificiales para equilibrar la muestra de datos basado en la regla del vecino más cercano. Este método es ampliamente utilizado para balancear conjuntos de datos. En nuestro caso, nuestro objetivo no era balancear, sino hacer como un duplicado de la base de datos, ¿sí? Y tiene la ventaja de no perder información, pero puede, por supuesto, repetir muestras con ruido. También hemos utilizado otras dos bases de datos, una de problemas cardíacos, la cual se obtuvo del repositorio Kaggle, y otra de cáncer de mama que se obtuvo del repositorio OpenML, ¿sí? Esta tablita nos permite ver la cantidad de muestras que tenía cada conjunto de datos, las características, el número de características seleccionado luego de aplicar el método chi-squared y, bueno, y cuántos casos fueron para la parte de entrenamiento y cuántos para la parte de prueba. Bien, estos son los resultados que hemos logrado de forma individual y con el procedimiento de integración. ¿Sí? Podemos apreciar para la base de datos de implantes dentales. Estos son los resultados que hemos logrado para cada uno de los clasificadores individuales y el resultado logrado para, o sea, a través del procedimiento que hemos propuesto. ¿Sí? De forma individual se llega hasta un 72% y, perdón, de forma integrada logramos mejorar la precisión hasta un 75%. Esto se repite de igual manera para los otros conjuntos de datos que hemos utilizado para validar el procedimiento. Finalmente, para corroborar el rendimiento de nuestro procedimiento, hemos utilizado una validación denominada así un rendimiento a nivel humano, que permite estimar una tasa de error óptima y corroborar el funcionamiento de un sistema de clasificación. En nuestro caso, para evaluar el rendimiento de nuestro enfoque, se realizó una comparación con la opinión de 4 expertos humanos. Esta evaluación fue sometida a la clasificación por estos 4 especialistas seleccionados del Registro Provincial de Profesionales que practican cirugía bucomaxilofacial, implantología, periodoncia y manipulación de registro. Este es un registro que existe en la provincia de Misiones, en el Colegio de Odontólogos, en el cual se registran todos los especialistas implantólogos, ¿sí? A cada uno de los cuales se le proporcionó una muestra aleatoria distinta del 10% de prevalencia de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que en total el 40% de la muestra fue suministrada a los especialistas para que ellos lo clasifiquen. Por supuesto, los casos se presentaron sin la etiqueta, ¿sí? O sea, sin que diga éxito o fracaso cada tupla, para que ellos lo clasifiquen en base a su experiencia y de esta manera poder contrastar con los valores que hemos encontrado con nuestro enfoque de clasificación, ¿sí? En esta imagen y en la tabla nos permite apreciar que los expertos han logrado un 88% de acierto en cuanto a la clase de éxito y fracaso, y nuestro procedimiento permitió mejorar
el porcentaje de precisión hasta un 93%, ¿sí? En todas las medidas de precisión. Bien, no quiero dejar sin agradecer, sí agradecer a las instituciones, al Colegio Odontólogo y a todos los que han colaborado. Muchas gracias.